Hola, bienvenidos, mi nombre es Yoshira y soy creadora de Trazando Arte. En esta ocasión estaremos viendo cómo calcular la tela para cada uno de los proyectos que quieran realizar. Así que, acompáñenme. Para este ejemplo estoy considerando esta falda con bolsitas, pinzas y cierre en la parte de atrás. El espacio que yo voy a estar considerando en este ejemplo va a ser este cuadrado rosa que tiene 1,50 de largo por 1,50 de ancho, que sería la simulación de mi textil. Y aquí voy a estar considerando que cada una de estas líneas equivalen a medio metro. Entonces sería medio metro y medio metro, 1 metro, más el medio metro del final sería 1,50 y lo mismo está simulado en la parte de abajo. Esta línea es mi medio metro, el pedazo que ya no tiene la línea es mi otro medio metro y está aquí marcado ya el metro total con esta línea punteada y al final tengo mi último medio metro. Mis patrones ya están colocados en el costado, mis pretinas, cada uno de mis patrones cuenta ya con sus respectivas claves, los nombres pertinentes, cuántas veces hay que cortar, las líneas de quiebre y cada uno ya tiene sus costuras marcadas. Entonces lo que voy a hacer a continuación es empezar a colocar cada uno de mis patrones a que me quepan. Aquí estoy simulando que de ancho mi tela tiene 1,50 y recordemos que el contrahilo es el ancho de la tela y es con lo que ya vienen previamente los textiles. Y el largo de mi tela es lo que yo voy a estar solicitando. En el largo de mi tela viene el hilo de la tela y aquí yo estaría solicitando 1,50. Ya cada quien va a solicitar lo que crea pertinente, 2 metros, 3 metros, 6 metros, etcétera. Pero recordemos que en el ancho de la tela nosotros no podemos disponer de esta medida. Esta medida ya la trae desde fábrica el textil. Lo único que nosotros solicitamos es el largo de la tela y es lo que nosotros podemos variar. Para hacer esta simulación estoy contemplando 1,50 por 1,50, pero ustedes pueden considerar de 1,20 a 1,60, que es el aproximado que trae la mayoría de las telas. Es un rango intermedio en el cual se pueden estar basando. Como mi primer patrón me indica que va al hilo de la tela y mi hilo de la tela quedamos que es el largo de la tela, lo voy a estar colocando en sentido contrario para empezar a colocar cada uno de mis patrones. Entonces voy a colocar mi primer patrón no tan pegado al borde de la parte de abajo, ni superior ni inferior. Lo voy a estar colocando ligeramente despegado, un par de centímetros nada más, es muy poquito, y aquí solamente estaría considerando una cuarta parte de mi falda. En este ejemplo, para poder calcular exactamente cuánta tela me voy a llevar, necesitaría colocar enfrente la otra cuarta parte de mi falda para tener contemplado bien el espacio. En este ejemplo estoy tomando un aproximado de contorno cadera de 120 en total, entonces más o menos la cuarta parte trae 30 centímetros. Y de largo falda, que ya es el total de mi faldita, estoy considerando un aproximado de 68 centímetros. Aquí recordemos que solo tengo una parte de mi falda porque la pretina está del otro lado. De costuras tengo un aproximado de 1,5 centímetros y en la parte de abajo, por ejemplo, de la bastilla tengo 3 centímetros, al igual que en la parte del cierre. Entonces son medidas aproximadas para que lo estemos considerando en este ejemplo. Como requiero mi otra cuarta parte de mi falda, tengo dos opciones: o replicar este patrón nuevamente o simplemente dejar el espacio pertinente y colocar mi siguiente piececita ahí. Como este ejemplo lo quiero hacer un poquito más exacto, lo que voy a hacer es replicar mi pieza y la voy a colocar enfrente para saber exactamente cuánto espacio tengo que dejar disponible y no dejar mucho espacio entre el siguiente patrón y el que estoy marcando. Como esta piececita va al doblez de tela, quiere decir que la pieza que debe de ir enfrente debe de ir totalmente pegada. Y entonces lo que voy a hacer es invertir mi pieza y pegarla totalmente como me está indicando la clave de mi patrón. Aquí es muy importante seguir la línea de quiebre, que es esta línea roja que está marcada por donde pasa mi pinza. Esta es mi línea de quiebre de mi falda y es con la que me voy a estar basando. ¿Y cómo voy a tomar esta medida para que mi patrón vaya lo más derecho posible? Es muy sencillo. En la parte de abajo del borde, que aquí también estaría pasando su hilo de la tela, van a estar midiendo cuánto tengo de este borde hacia mi línea de quiebre. Si aquí por ejemplo tuviera un aproximado de no sé, unos 20 centímetros, es una medida nada más al azar, tuviera 20 centímetros del borde hasta mi línea de quiebre, hasta esta línea roja, entonces de la parte superior tendría que dejar 20 centímetros e igual en la parte inferior 20 centímetros para que este patrón no me vaya a quedar así como lo estoy colocando ahorita, invertido, no me vaya a colocar chueco
y por este patrón pues todos los demás patrones empiezan a colocarse mal. Por eso es importante seguir las líneas de quiebre. Entonces, una vez que ya medí del borde hacia mi línea de quiebre cuánto tengo, y lo mismo en la parte inferior para tratar de colocar mi patrón lo más derecho posible, ahora sí enfrente puedo colocar mi siguiente patrón, que en este caso sería el mismo, o simplemente dejar el espacio como si fuera un espejo para calcular bien la distancia entre uno y otro. Les vuelvo a repetir, como aquí tengo una clave doblez de tela, mi patrón debe de ir totalmente junto, como si fuera un espejo, una sola pieza. Y esto ya se los dejo a su consideración si esta misma piececita la quieren duplicar o simplemente van a estar dejando el espacio pertinente. Y aquí, como podemos darnos cuenta, pues obviamente con medio metro de tela no me estaría alcanzando ni siquiera para hacer la mitad de mi primer patrón, de mi falda delantera en este caso. Ahora voy a estar colocando mi falda trasera. Y es el mismo proceso del borde de mi tela, que por aquí también pasa mi hilo de la tela, hacia adentro. Voy a estar midiendo cuánto tengo de aquí hasta allá. Si por ejemplo tengo 130 centímetros en la parte superior, también 130 centímetros voy a estar midiendo de arriba a abajo, de borde a borde, de este punto hasta este punto. ¿Vale? Aquí es importante considerar esta línea de quiebre para no pasarnos. Y si aquí tengo una medida de 130 centímetros del borde a mi línea de quiebre, esta misma medida la tengo que tener del otro lado, 130 centímetros, y lo mismo, coloco mi patrón lo más derecho posible respetando esta línea de quiebre sin inclinarlo para absolutamente nada. Y en este caso pasa exactamente lo mismo, me hace falta la otra cuarta parte de mi falda. Mismo proceso, podemos simular enfrente. Si esta medida es de 30 centímetros, dejar enfrente otros 30 centímetros o 40 centímetros, lo que sea que esté midiendo este rango, este espacio de mi cuarta parte de mi falda trasera. Si lo creen pertinente, de igual forma pueden sacar ambas piececitas, no pasa nada, es lo mismo, nada más es un cálculo aproximado. Y como esta pieza no tiene que ir totalmente pegada como en el caso de mi falda delantera, porque no es una pieza que se vaya a cortar al doblez, esta pieza está marcada que va al hilo de la tela, simplemente la voy a colocar un poquito hacia adelante, igual respetando la medida de mi línea de quiebre, y es el mismo proceso que las demás líneas. Si del borde hacia allá me está marcando que tengo una medida, no sé, de 1,60 m, es la misma medida que voy a estar marcando arriba y abajo, respetando el mismo borde, respetando la línea de quiebre para irme lo más derecha posible. Aquí les sugiero que no peguen demasiado sus patrones entre una pieza y otra. Déjenle más o menos de 1 centímetro a 2 centímetros de espacio, porque a veces cuando estamos cortando la tela se nos puede resbalar ligeramente, y si ustedes contemplan esta medida totalmente pegada y justamente les cupo en 1 metro, pues a la hora de cortar, si llegan a tener este incidente, en la costura les va a empezar a hacer falta tela. Entonces traten de no pegar tanto sus patrones cuando estén haciendo este cálculo. Ahora vamos a empezar a colocar nuestras bolsitas, nuestra bolsa y nuestra contrabolsa, que igual van al hilo de la tela. Entonces volteo mi patrón y reviso si cabe aquí todavía en este espacio que me queda disponible. Y sí, si me cabe, igual siguiendo el mismo proceso que los otros, su línea de quiebre sería esta línea de hilo de la tela que me está marcando la posición correcta de mi patrón. Y lo mismo, voy a estar midiendo cuánto tengo del hilo de la tela hacia el extremo, pero en este caso podríamos contemplar tanto del borde que estábamos midiendo los otros patrones, es decir, de aquí de este borde hacia adentro, o lo podemos hacer del otro lado hacia el otro extremo. Ambas medidas son correctas. Si de aquí al borde midiera un aproximado de 1,30, entonces mismo proceso, estaría midiendo 1,30 en la parte superior, 1,30 en la parte inferior. Si quisieran estar contemplando esta medida desde el otro borde, pues simplemente lo hacemos de igual forma. Del otro extremo, que también es nuestro hilo de la tela, hacia adentro tomamos la medida, y si ahí por ejemplo fueran 30 centímetros, pues estos mismos 30 centímetros también los estaría midiendo en la parte de abajo para que mi línea de quiebre quede lo más derecha posible, y esto va a generar que mi patrón, por ende, también quede derecho y correctamente bien posicionado para su respectivo corte y confección. Mismo proceso, como de este bolsito me hace falta otra pieza, porque obviamente son dos bolsas, son dos bolsitas porque en cada costado va una.
entonces también tendría que estar duplicando esta pieza o en su defecto estar dejando el espacio pertinente para colocar este patrón. Esta bolsita sería la pieza que va en el costado de este lado y mismo proceso voy a invertir mi piececita hacia el otro lado para dejar el espacio pertinente. Aquí no importa si la dejan de cabeza como yo la tenía o la dejan en así paradita, ambas posiciones es correcta siempre y cuando sigamos respetando el hilo de la tela, nuestra línea de quiebre pertinente. Y si aquí tenemos la medida de 10 centímetros, igual dejar 10 centímetros tanto en la parte inferior como en la parte superior para que nuestro patrón quede bien posicionado. Y ahora voy a estar colocando mi otra bolsa. De igual forma la volteo, respeto la clave que me está colocando. Aquí ustedes pueden ir acomodando sus patrones como más crean adecuado, pueden incluso colocar sus bolsitas en la parte de abajo. Yo decidí colocarlo aquí al costado porque mis pretinas van a ocupar un poco más de espacio y prefiero tener más espacio disponible para poder colocar mis pretinas, porque lógicamente en el espacio que tengo en el costado pues no me cabrían, entonces prefiero aprovechar el espacio del costado para mis bolsas y las pretinas colocarlas en la parte de abajo. Aquí en este punto también se trata de intentar no desperdiciar tanta tela, es como un juego de Tetris, ir encajando bien las piececitas para ahorrar material y para optimizar cada uno de los espacios que tengamos disponible en este textil. De igual forma, mismo proceso que los otros, respetando el hilo de la tela, que sería mi línea de quiebre, voy a revisar cuánto tengo en la parte superior y en la parte inferior para ir colocando mi patrón. Si lo creemos pertinente, duplicamos la piececita y si no, simplemente la coloco abajo, dejando este huequito disponible que sería en donde iría mi primer bolsita, abajo ya iría mi segunda bolsita y ahí ya tendría contemplados ambos espacios. Y pues todas las piezas las estoy volteando como si fuera un espejo, porque son ambos lados de mi patrón. Entonces aquí ustedes pueden ir jugando con sus piececitas como más crean conveniente, ir adaptándolas según el espacio que tengan disponible e irlas colocando según crean pertinente, respetando, les vuelvo a repetir, cada una de las claves que ya hemos mencionado en el transcurso de este video. Y por último voy a empezar a colocar mis pretinas, pero aquí un punto muy importante es que mi pretina no solo va por fuera, también necesito estas mismas piececitas duplicadas para hacer la pretina por la parte de adentro. Entonces en este caso, por ejemplo, de mi pretina delantera voy a hacer el mismo proceso que hicimos con la falda. Coloco mi pretina, reviso bien la línea de quiebre, mido de igual forma que de borde a donde está mi clave, que sería mi línea de quiebre en este caso, o lo que yo estaría contemplando como línea de quiebre, mide exactamente lo mismo arriba y abajo. Duplico mi pieza porque obviamente me falta la otra cuarta parte de enfrente. Igual las embono que queden bien una enfrente de la otra, porque estas iban totalmente pegadas, tienen la clave de doblez de tela y a mi gusto ella quedó bien posicionada. La voy a bajar otro poquito para que no choque tanto con la falda. Y como les mencionaba hace un momento, de esta pretina me hace falta la pretina que va adentro, entonces necesito duplicar estas piezas nuevamente o dejar el espacio para colocarlas apropiadamente. Y este mismo proceso lo voy a estar repitiendo con mi otra pretina. En todos los casos siempre es importante que midan sus líneas de quiebre de la distancia que estén contemplando. Mismo proceso, coloco mi pieza enfrente, no tan pegada porque aquí en este caso pues tengo un hilo de la tela, va a ir un cierre atrás, entonces como las piezas son totalmente distintas, no van dobladas como en el caso de la pretina delantera, sí requiero tener un poco de espacio entre una y otra. Y como me hacen falta otras dos piececitas, voy a revisar si aquí mismo me caben. Y sí, efectivamente me caben en la parte de abajo. Y aquí pasan dos cosas muy importantes que les mencionaba en el transcurso del video. La primera es que yo preferí colocar mis pretinas abajo para tener más espacio aquí, en dado caso de que tenga que duplicar las pretinas o las bolsas por algún error que haya cometido. Aquí tengo espacio suficiente para poder sacar nuevamente ya sean las pretinas o las bolsas. Obviamente no tendría cupo para poder sacar otra falda, porque ni siquiera estaría respetando la clave que ya está aquí colocada. Y en general pues no me cabe esta piececita aquí. Pero un punto importante que les mencionaba en el video es que cuando cortan la tela,
Cuando ya vamos a solicitar la tela, por ejemplo, hasta esta línea punteada sería 1 metro de tela. Si yo llego a pedir exactamente 1 metro de tela y me llegan a cortar mal la tela o a medir mal la tela por cualquier tipo de situación, pues aquí todavía tendría una oportunidad de cortar mis pretinas en la parte de enfrente, de reubicarlas, pero ya no tendría oportunidad yo aquí de cortar alguna otra pieza. O sea, mi tela estaría justa en su totalidad. Por eso les sugiero que pidan medio metro de tela extra por cualquier inconveniente que se les llegue a presentar. Y teniendo este medio metro extra, si yo llegara a cortar mal, por ejemplo, mi falda delantera, pues yo ya tendría aquí un cupo para cortar nuevamente esta pieza o la falda trasera o cualquiera de las piezas que en su defecto me hagan falta, haya calculado mal o cualquier situación de las que ya vimos hace un momento. Aquí ustedes pueden jugar con sus patrones como ustedes crean pertinente. Y otra cosa importante, en dado caso de que su tela llegue a medir menos de 1,50, por ejemplo 1,20, pues yo ya sabría, por ejemplo, que mis bolsas simplemente no cabrían ahí. Tendría que reacomodar mis patrones nuevamente, por lo menos las bolsas, y ver si me pueden caber en la parte de abajo bien acomodadas, o realmente tendría que ser necesario tela adicional para cortar estas piececitas. Y por ejemplo, yo aquí en este caso preferiría, la verdad, comprar más tela para que me quepan bien ya mis bolsitas y no tener ningún tipo de inconveniente que por espacio pues ya no me lleguen a caber. Entonces aquí yo tendría que estar pidiendo 1,5 metros más de tela, en dado caso de que el ancho de la tela fuera muchísimo más estrecho del 1,50 que tenía contemplado hace un momento. Simplemente tendría que reubicar nuevamente mis patrones, acomodarlos. Incluso podemos jugar nuevamente con las pretinas para ver si es óptimo o no hacer este cambio. Pero yo en lo personal lo dejaría así. Simplemente compraría adicional del metro que se lleva otro medio metro, porque pues lógicamente aquí mi bolsita ya está volando y pues simplemente no me cabrían. Incluso si yo moviera las bolsas para este lado, o sea, ya quedaría muy estrecho mi acomodo, ya quedaría demasiado saturado. Y en lo personal pues a mí no me gusta eso por cualquier incidente que pudiera presentarse durante el corte de los patrones ya en el textil. Yo preferiría comprar un poquito más de tela a tener que estar saturando tanto los patrones ya dentro del textil. Y pues lo mismo si su tela llegara a medir más de 1,50 metros que teníamos contemplado hace un momento, pues lógicamente ya nada más serían, por ejemplo, si midiera 1,60, sin problemas podemos seguir tomando como referencia 1 metro, porque me seguirían cabiendo perfectamente, y adicional medio metro por cualquier situación que se presente. Realmente es un proceso muy sencillo, les vuelvo a repetir, es como si estuvieran jugando Tetris, ir acomodando las piececitas donde crean que les van a funcionar mejor, respetar las claves, respetar su línea de quiebre, con su cinta métrica ir midiendo cada una de estas líneas para acomodar bien el espacio que están contemplando. Y este mismo proceso se repite con absolutamente todos los patrones que tengan duda de cuánta tela comprar. Siento que es un método sumamente funcional, a mí por lo menos me ha servido demasiado, y es uno de los métodos que yo aplico cuando voy a adquirir tela y tengo duda de exactamente cuánta tela comprar. Simplemente hago un rectángulo en mi mesa de corte y en eso ya voy colocando mis patrones para saber cuánta tela debo de consumir. Y por ejemplo, si yo ya quisiera replicar esta misma falda, considerando que tenemos el 1,50 m de ancho de hace un momento, y yo quisiera replicar esta faldita 2 veces, por ejemplo, pues yo ya sabría que 2 metros es suficiente para hacer este proyecto, para tener esta falda 2 veces. Con 2 metros de tela me alcanzaría más que bien. Tendría un espacio aquí pertinente para algunas piececitas pequeñas, o en su defecto, aunque yo vaya a hacer 2 piezas más, simplemente seguiría comprando medio metro más. No porque vaya a hacer 2 faldas voy a estar comprando el excedente también doble. En mi caso no lo hago así. En mi caso nada más, si voy a hacer 4 o 5, simplemente compro o medio metro o 1 metro extra, así sean 10 falditas que vaya a replicar. Yo solo compro como excedente entre medio metro y 1 metro, no más, aunque la cantidad de faldas pues sí sea mayor al ejemplo que yo contemplé, que en este caso pues lógicamente es 1. Entonces si yo quisiera replicar esta misma faldita 2 veces, pues simplemente yo ya sé que en 2 metros de
tela me caben perfectamente 2 falditas iguales y simplemente seguiría comprando medio metro extra por cualquier tipo de situación. Si yo replicara esta misma faldita 6 veces, pues yo ya sé que con 6 metros me alcanza perfectamente, y quizá como ya es un volumen más grande estaría comprando 1 metro de tela adicional por cualquier eventualidad que se llegue a presentar, porque en dado caso de que esté considerando los estampados, pues ya es un tema un poquito más delicado. Y ahorita que estoy tocando el tema de los estampados, ya que yo considero que sí es otro tema un poquito delicado, en dado caso de que tengamos un estampado, por ejemplo, de flores, pues no afecta realmente nada la posición de nuestros patrones, siempre y cuando sigamos las claves pertinentes. Como es un patrón muy pequeño de flores, pues no es necesario que encaje entre un corte y otro el estampado, además de que es un poquito más complicado siendo un estampado tan pequeño. Cuando ya es un estampado un poquito más grande y queremos embonar exactamente las piezas, aquí sí ya hay que jugar un poquito más con los patrones, ver exactamente en dónde termina el corte del patrón. Por ejemplo, en el caso de la falda delantera, aquí termina entre el caballito y un pedacito del pastel. Entonces, si yo quisiera perfeccionarlo, o sea que se vea continuo prácticamente, tendría que buscar el siguiente pastelito y el siguiente caballito, y pues prácticamente ya están hasta acá, y hasta este lado empezar a colocar mi patrón para tratar de que se vea continuo según en donde está terminando uno y otro. Y lo mismo, por ejemplo, en el caso de las pretinas. Normalmente cuando son estampados, pues no siempre se embona en su totalidad el diseño, porque es un poquito complejo, una, y dos, porque realmente se estaría desperdiciando mucha tela. O sea, para buscar, por ejemplo, aquí el siguiente pastelito y el siguiente caballito, pues es un espacio grande que yo tendría que empezar a colocar aquí mis bolsas o cualquier otro patrón que tenga disponible para aprovechar ese espacio y tratar de que no se desperdicie. Pero sin duda, pues el dejar tanto espacio entre uno y otro, pues sí afecta el que esa tela, por así decirlo, se empiece a desperdiciar, por lo menos para este proyecto. En el caso ya de los cuadros, pues sí, ya es un tema un poquito más delicado. Aquí sí hay que tratar de embonar entre dónde termina un cuadro y dónde empieza el otro para que se vea continuo, se vea uniforme. Tratar de que sigan la misma línea y, por ejemplo, no pase lo que está ocurriendo aquí, que aquí, por ejemplo, mi patrón ya empieza, o más bien ya termina en donde está el cuadro rosa, y en la falda delantera mi patrón está justo a la mitad de los cuadritos color beige. Aquí sí yo tendría que empezar a modificar mis patrones, a tratar de encajarlos lo más posible, ver dónde empieza y dónde termina el siguiente cuadro para embonarlos lo mejor posible. Y en este caso yo les sugiero que si tienen la posibilidad de pedir un poco más de tela, realmente lo hagan, porque el estar jugando con los patrones para que tengan esta continuidad y una vez que lo terminen tengan un acabado más pulido, pues sí se lleva un poquito más de tela. Y como les he sugerido durante el video, más vale tener tela extra a que nos haga falta por estar jugando precisamente con los patrones, que coincidan las líneas, que coincidan los cortes, que las medidas sean exactamente en donde tienen que empezar y acabar para que se vea continuo, se vea como si nunca hubiera habido un corte ahí, ninguna costura. Este tipo de acabados son un poquito más complejos, pero sin duda son muchísimo más pulidos, más refinados y le dan mejor calidad a cada uno de sus trabajos. Y la cosa se empieza a complicar ya cuando estamos hablando de líneas. Aquí pasa exactamente lo mismo que en los cuadros. Si yo estoy acabando en la mitad de una línea rosa en mi falda delantera, yo tengo que buscar aquí la siguiente línea rosa, y ya sea que continúe justo en la mitad, o si mi línea rosa aquí, por ejemplo, ya terminara, tendría que buscar aquí yo la siguiente línea blanca para que mi patrón se vea lo más continuo posible. En la parte de abajo pues no afecta mucho porque las líneas están en vertical a mi patrón, entonces no afecta. Pero si estuvieran en sentido contrario, ahí sí yo tendría que encajar entonces tanto los costados, ver en dónde termina mi última línea de mi patrón, para que ahí mismo comience mi falda delantera, y lo mismo en la parte de arriba. Ambas líneas tienen que cuadrar perfectamente. Y pues lógicamente no solo cuadrar con el estampado que tiene mi patrón, sino también cuadrar con la línea de quiebre, que no por querer encajar bien con el patrón del textil mi patrón, ya esté desencajando la línea de quiebre y me esté quedando este patrón pues lógicamente chueco. Hay que evitar ese tipo de cosas midiendo, como se los mostré hace un momento, de extremo a la línea de quiebre para evitar este tipo de situaciones. No les recomiendo mucho medir del ancho hacia adentro porque esta línea normalmente siempre está chueca, entonces siempre háganlo del hilo de la tela hacia adentro
ahí ya empiecen a medir bien su distancia con su cinta métrica y ahí ya pueden ir acomodando mejor sus patrones siguiendo el mismo patrón del textil. Y este mismo tipo de corte afecta cuando las líneas pues están en diagonal o alguno de mis patrones, por ejemplo, estuviera marcado al sesgo, pasa exactamente lo mismo. Tengo que revisar en dónde empieza y en dónde termina para empezar a cuadrar lo mejor posible mis patrones y que se vean uniformes, que se vean como si nunca hubiera existido un corte en este textil. Y pues aquí de forma rápida y breve les voy a dar un par de ejemplos nada más para que vean este tipo de cortes. Aquí estamos hablando de un estampado y como podemos notar, el estampado continúa como si nunca hubiera un corte ahí, a pesar de que aquí están los botones señalados. Pareciera que todo fue continuo todo el tiempo y pues lógicamente sabemos que no, que ahí tuvo que existir obviamente una cuarta parte del patrón. Pero a esto hago énfasis con que una vez que coloquen sus patrones ya en el textil, es importante revisar si esto va a llevar un estampado o no, y basándose en este tipo de situaciones pedir tela extra. Lo mismo en este ejemplo, si se dan cuenta es como si el patrón fuera siempre continuo, si nunca hubiera cortado la tela entre los botones, y se trata de respetar lo más posible. Y por último, los cuadros, que era uno de los ejemplos que les mencionaba hace rato, no solo se está respetando el estampado, se están respetando cada una de las líneas, incluso en las mangas, si se dan cuenta, aquí el patrón sigue continuo, como si nunca hubiera cortado. Y es lo que les mencionaba hace un rato, este tipo de detalles hacen que sus prendas tengan una mejor calidad, un mejor acabado. Y pues lógicamente para eso es todo esto, para pedir un poquito más de tela, para revisar cómo hay que acomodar los patrones, cómo medir, cómo solicitar cuánta tela requerimos de más o de menos, si es necesario realmente o no. Y bueno, esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y espero que les sirva. Y recuerda, si te gustó este video, dale me gusta, comparte, suscríbete y sígueme. Si crees que le puede servir a alguien, envíaselo. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Muchísimas gracias por ver. Adiós.